Buenas tardes, amigos y hermanos, Dios me los bendiga. Hoy comenzamos la segunda clase de hermenéutica. Les habla el pastor Orlando Afanador Rueda y vamos a ver algo muy importante hoy. Cualidades necesarias para interpretar la palabra de Dios. Considerando la naturaleza de la palabra de Dios, es importante entender que es indispensable la presencia de una serie de cualidades básicas de carácter espiritual, académicas e intelectuales, a fin de que el creyente pues se acerca a la Biblia para poder interpretarla y pueda hacerlo de una manera correcta y gratificante. Primero quiero hablarte en esta mañana, en esta hora, en cualidades espirituales. Las cosas espirituales deben ser entendidas espiritualmente. Como la Biblia es espíritu y vida, entonces cualquier persona que quiera interpretarla debe acercarse a ella poseyendo una serie de cualidades espirituales mínimas. Quiero que escuche bien. Cualidades espirituales mínimas. Por lo menos haber experimentado el nuevo nacimiento. Y para esto vamos entonces a leer Juan 3, del 3 al 5. Del 1 al 5. Entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante, se llamaba Nicodemo. Este vino de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le respondió: de cierto digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo dijo: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puedo entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace del agua y del espíritu no podrá ver el reino de Dios. O sea que es importante haber experimentado el nuevo nacimiento. El que naciere de nuevo no puede ver entrar en el reino de Dios. Son dos palabras clave: no puede ver y entrar en el reino de Dios. Para poder disfrutar de los derechos del reino de Dios, entre ellos el entendimiento de la Escritura, es indispensable haber tenido la experiencia de nacer de nuevo. Te lo explico de otra manera. Si tú quieres entrar a una casa, tiene que tener ¿qué? Unas llaves. Unas llaves para poder entrar. Es decir, las llaves de poder entender mejor, de interpretar mejor la palabra de Dios, porque como te digo, la palabra de Dios es espíritu y vida. Tiene que haber nacido de nuevo. Otra cualidad, digamos, mínima espiritual es un profundo amor por la palabra de Dios. Quien no ama lo que estudia no aprende lo que debe aprender. Y esto podemos verlos en el Salmo 119. Vamos a ver aquí un momentico. 119, 97. Salmo 119. 97. Salmo 119. 97. Y dice la palabra: cuánto amo yo tus enseñanzas, todo el día medito en ella. Y Salmo 119, 165. Cuánto amo yo la palabra, cuánto amo cuando medito en ella. Y dice la palabra: los que aman tu ley viven en completa paz, porque saben que no tropezarán. Los que aman. O sea que uno de los requisitos también importantes es amar la palabra de Dios. Un amor profundo por la palabra de Dios.
Esto implica amar la verdad de Dios y desearla como lo más importante en la vida del creyente. Primera de Pedro 2:2. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro. Primera de Pedro. Aleluya. Primera de Pedro 2:2. Busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos si es que han probado ya la bondad de Dios. ¡Wow! O sea, desead la leche espiritual como niños. Si tu corazón no fuere como el de un niño, no veremos la gloria de Dios. También otra cualidad espiritual es, debemos tener un espíritu respetuoso por la palabra de Dios. Y vamos a ir a Isaías 66:2. Isaías 66:2. ¿Qué nos dice Isaías 66:2? Quiero que busques ahí Isaías 66:2. Yo hice todo esto con mis propias manos, y fue así como llegaron a existir. Yo pongo la mirada en los pobres y humildes de espíritu, en los que tiemblan al escuchar mi palabra. ¡Wow! Un espíritu respetuoso por la palabra de Dios. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Un espíritu respetuoso, una cualidad que también debemos de tener al interpretar la palabra de Dios. Segundo, cuarto punto, vamos. Quinto punto. Un espíritu imparcial. Jamás se debe acercarse a las Escrituras con pensamientos preconcebidos, queriendo que diga lo que uno quiere que diga. Porque muchas veces queremos acomodar la palabra a nuestras vidas, ¿sí? Y no nuestras vidas a la palabra. Son dos cosas muy diferentes, pero debemos acomodar la palabra a nuestras vidas. Y mucha gente hace lo contrario, quiere acomodar su vida a la palabra. ¡Ja! Tremendo. ¿Y esto qué es? Esta actitud es llamada eisegesis. Eisegesis. Esto consiste en sacar o deducir de un texto la información que realmente no está en el mismo texto. ¿Cómo aceptar lo que la palabra dice por encima de nuestras consideraciones personales? Es decir, muchas veces, en otras palabras, queremos justificarnos muchas veces y decir, la palabra dice eso, y yo me acomodo a la palabra y la palabra me respalda, y muchas veces hay una mala interpretación, una mala eisegesis. Sexto, un espíritu prudente. El estudio de la palabra de Dios ha sido comparada a la labor de un minero. ¡Wow! El estudio de la palabra de Dios ha sido comparada con la labor de un minero que explora un lugar con paciencia a fin de poder encontrar la veta que le produzca la satisfacción del trabajo realizado. Por consiguiente, es necesario que el estudiante de la Biblia no se desespere, que no se apresure ni abandone la labor realizada. En términos generales, es escudriñar las Escrituras, ahondar, profundizar, sacarle toda la sustancia, como dije en la clase pasada, que esa palabra se vuelva carne en nuestras vidas. Y demanda por sí un arduo y paciente trabajo. Séptimo, un espíritu prudente.
Estudiar la palabra ha sido comparada a la labor de un minero que explora un lugar con paciencia a fin de encontrar esa beta. Octavo, un espíritu dependiente del Espíritu de Dios. Dado que el Espíritu inspiró a las sagradas escritores, el Ruach HaKodesh, ¿quién mejor que él para iluminar la mente de los que se acercan con un corazón sincero a estudiar la palabra? Esto no significa que un creyente puede, por este espíritu dispuesto, tener la única y verdadera interpretación. Esto es ir más allá de lo que es la iluminación del espíritu. El intérprete bíblico debe ser un convertido, arrepentido y convertido. En aquel tiempo respondió Jesús, Mateo 11, 25, vamos a la Biblia. Quiero que busquemos Mateo 11. Mateo 11, vamos a buscar Mateo 11. Mateo 11, 25. En ese momento Jesús les dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. El Padre me ha entregado todas las cosas y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel quien el Hijo lo quiera revelar. Te alabo, Padre. Mateo 11, 25. El intérprete bíblico debe ser una persona convertida al cristianismo. La primera característica que debe cumplir el intérprete de las Sagradas Escrituras es que debe haber nacido de nuevo. Quede claro eso en su mente, que tuvo que haber nacido de nuevo, del agua y del Espíritu. Muchas personas han fracasado en interpretar la Biblia simplemente porque no se han convertido a Cristo. Creen que sus talentos intelectuales son más que suficientes para ello, pero lo cierto es que este libro, la Biblia, es un libro espiritual y no lo puede comprender una mente carnal. El mismo Jesús alabó al Padre porque había escondido el significado de la verdad divina de los que hacían llamar sabios e entendidos, es decir, los fariseos y escribas. Las había revelado a los niños, o sea, a las personas sencillas que había creído en Jesús. Pescadores. Si bien es cierto que la interpretación bíblica requiere cierto nivel de análisis, lógica y habilidad, sí, eso es cierto. Pero sin la intervención divina, nada puede comprender. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2:14. Sin haber experimentado un verdadero nuevo nacimiento, el ser humano jamás podrá presentar el poder del reino de Dios y comprender las verdades espirituales que están contenidas en las Escrituras. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no podrá ver el reino de Dios. El intérprete bíblico debe depender del Espíritu Santo. Otra cualidad espiritual. El intérprete bíblico debe depender del Espíritu Santo. Y en Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia causa,
sino que él hablará todo lo que oyere, y yo os haré saber las cosas que habrán de venir. El llegar a confiar enteramente en la habilidad analítica y criterio científico para interpretar correctamente la Biblia es un error, ya que no debe obviarse la ayuda que necesitamos del Espíritu Santo para tal labor. No es por tu criterio analítico o el criterio científico. Necesitamos la interpretación también en nuestras vidas de la presencia del Espíritu Santo para cumplir nuestra labor. Apoyar nuestra negligencia y pereza para no prepararnos en el estudio serio, diciendo que el Espíritu Santo nos ayudará a interpretarla cuando llegue el momento, también es un error. Tenemos que estudiarla, tenemos que prepararnos. Por tanto, nuestro estudio serio de las Sagradas Escrituras debe estar siempre acompañado de nuestras oraciones y la dependencia del Espíritu Santo para sacar siempre el mejor provecho. Nuestro Señor Jesús enseñó a sus discípulos que durante el tiempo entre su partida y su segunda venida, el Espíritu Santo les conducirá a toda verdad. Y dice la palabra: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Salmo 119, 18 dice: como el salmista debemos pedir al Espíritu Santo que nos guíe en el estudio de su palabra, iluminándonos en el significado de su palabra para llegar a una correcta interpretación. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119, 18. El intérprete bíblico debe vivir de acuerdo a la palabra de Dios. ¡Wow! Tremendo. Espero que Dios te hable a través de esta palabra. El intérprete bíblico debe vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Jesús le respondió y le dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá sí la doctrina de Dios, y si yo hablo por mi propia cuenta. Juan 7, 16, 17. Cuando Jesús estuvo en la tierra, se dedicó exhaustivamente a enseñar la palabra de Dios en todas las aldeas, lugares donde él iba. Mientras lo hacía, dejaba de claro la autoridad que esta doctrina tenía, ya que provenía del Padre, es decir, del mismo cielo. Y dijo que todo aquel que hiciere la voluntad de Dios llegaría a conocerla. De esta forma, el intérprete bíblico debe ser una persona que no solo conoce la Biblia, sino que la obedece y su vida refleja todos los principios sagrados. De nada sirve que una persona llegue a convertirse en un verdadero erudito bíblico si no pone en práctica todo lo que aprende. El estudio de la Biblia traerá a nuestra vida sabiduría. Nos enseñará cómo vivir como padres, como hijos, como empleados, como jefes, como buenos ciudadanos, en comunidad y hermandad, en la iglesia. Nos mostrará los peligros y cómo alejarnos de ellos, y cómo resistir los días malos y vencer al final del camino. Por ello, entre más practiquemos los principios bíblicos, más lo entenderemos. La Biblia dice de esta forma: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos en tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores les he entendido, porque tu testimonio son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos de todo mal camino. Contuve mis pies para guardar tu palabra.
No me apartaré de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mí paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto le aborrecí todo camino de mentira. Salmo 119, del 97 al 104. Es una palabra para poder meditar en ella. Es muy importante que lo que tú estudies lo apliques a tu vida. De nada serviría tanto conocimiento, de nada serviría unos buenos sermones si tu palabra no refleja lo que estamos aprendiendo. Un verdadero intérprete bíblico enseña lo aprendido a través de su conducta, su forma de hablar, de pensar, de tomar decisiones. Todas sus acciones y su vida son un reflejo de la misma palabra de Dios, la cual cada día va prosperando como consecuencia de su obediencia. Mas el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Proverbios 4, del 18 al 19. El intérprete bíblico debe tener una actitud perseverante. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmo 1, del 1 al 2. Estamos hablando de las cualidades espirituales de cada hombre y mujer que estudia e interpreta la Biblia. Finalmente, el intérprete bíblico debe tener un espíritu perseverante en su estudio de la palabra de Dios. El estudio de la palabra de Dios es el proceso de toda una vida. Esto no termina cuando alguien termina al recibir un curso bíblico o cuando recibe un título de teología. Esto apenas es el comienzo. Aleluya. El estudio de las Sagradas Escrituras debe ser resultado de un plan intencional para conocerla. Debe incluir esfuerzo y dedicación para que su estudio no sea una cuestión de días o de semanas. Toda nuestra vida debe estar consagrada al estudio de este proceso y de este precioso libro, de este proceso y de este precioso libro. Por esta razón, el salmista declara una bienaventuranza para aquellos que se han alejado del camino del mal y han encontrado en la palabra de Dios una verdadera delicia, meditando en ella de día y de noche. Para lograr esto debemos ser perseverantes y no desmayar en ningún momento. En la Biblia encontramos un ejemplo de Daniel, un hombre que perseveró tanto en su búsqueda por comprender las visiones que Dios le había revelado, que un mismo ángel le fue enviado para darle las verdaderas interpretaciones. La palabra dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que cumplieron las 3 semanas. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel 10, del 1 al 13, y Daniel 10, 12. Hoy en día la iglesia del Señor
tenemos el Espíritu Santo, el cual es el que nos ilumina para comprender todas las verdades bíblicas. No obstante, esto requiere esfuerzo, dedicación, perseverancia y consagración para alcanzar este bendito fin. Primera de Pedro 1:13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Debemos afirmarnos en nuestra decisión para no desmayar en la búsqueda del conocimiento e interpretación de la palabra de Dios. Ya te hablé de las cualidades espirituales. Ahora te voy a hablar de las cualidades académicas. Para que un hombre o una mujer sea un buen intérprete de la palabra. Uno de los problemas con algunos creyentes es el rechazo a la capacitación académica, pensando que ésta disminuye la dependencia de Dios. Sin embargo, es necesario entender la necesidad de lo académico como herramienta de apoyo. Existen varios aspectos en la palabra de Dios que requieren el uso de las ciencias auxiliares para captar y entender el sentido y el significado del pasaje estudiado. Y entre las ciencias auxiliares podemos señalar varias de ellas. Quiero que tomes apunte. La arqueología bíblica, la lingüística, la antropología bíblica. Esa está asociada en estudios sociológicos, psicológicos y comparados de la religión. La filosofía, la etnografía bíblica, ciencia que estudia, describe y clasifica las razas y los pueblos actuales, atendiendo a los factores de su vida espiritual y social. Etnografía bíblica. Y hay otros aspectos más que debe ser entre las cualidades académicas. Es importante resaltar que simplemente estas son herramientas que ayudan al intérprete de la palabra. Nunca pueden ser un fin en sí misma. Lateral a esto, es necesario la utilización de literatura especializada en el tema que se estudia. Por ejemplo, para poder entender las fechas de redacción de los libros de la Biblia, es necesario una introducción bíblica que comprende estos datos que son productos de la investigación especializada. Hablé ya de las cualidades espirituales, cualidades académicas, y te voy a hablar de las cualidades intelectuales. Toda la escritura de la palabra de Dios debe tener una mente abierta y dispuesta a escuchar lo que Dios dice en su palabra. Considerando que la hermenéutica es una herramienta de trabajo para la interpretación sana y coherente del texto bíblico, es necesario tener la capacidad para aplicar de manera correcta los principios y normas básicas de esta ciencia del estudio de la palabra que ya vimos en la primera clase. Una de las cualidades necesarias es la capacidad de análisis, síntesis, la de evaluación de los hechos. ¿Y cuáles son las herramientas para esta interpretación bíblica? Otras herramientas más. Como la hermenéutica es una ciencia social, es indispensable contar con una serie mínima de herramientas para poder desarrollar un correcto y adecuado interpretación del texto. Una correcta y adecuada interpretación del texto. Es indispensable señalar que estas son herramientas. Por lo tanto, no se debe considerar como si fuera la razón de ser del estudio hermenéutico. Pues es un error común en el cual pueden caer quien se inicia en el estudio de la palabra. Es el de confiar más de la cuenta en las herramientas que en la obra iluminadora del Espíritu Santo. Es necesario señalar que por un afán espiritual se rechace todo tipo de herramientas
bajo pretexto que el Espíritu Santo me enseña todo lo que debo saber. Ambas posiciones son erradas y pueden producir distorsiones en el estudio de la palabra. El material mínimo de todo estudio bíblico es, primero, un comentario bíblico. Para iniciar puede ser un comentario de toda la Biblia en 1 o 2 tomos. Debemos tener a la mano por lo menos una concordancia breve de la Biblia y tener varias versiones de la Biblia. Te voy a mencionar varias versiones de la Biblia para que tú tengas más o menos una idea, para que tú compares una Biblia con otra. ¿Para qué? Porque a veces cuando se hacen comparaciones o paralelos de muchas Biblias o se hace una buena similitud o varias lecturas de diferentes Biblias, diversas versiones, vamos a encontrar términos diferentes y vamos a enriquecer más la palabra. Reina Valera, revisión 1960 de Sociedades Bíblicas Unidas. Todos conocemos eso. Reina Valera 1995. Biblia de Jerusalén editorial de Sclet de Bourges, Bilbao 1967. Nueva Biblia Española, ediciones Paulinas. Versión popular, Dios habla hoy. Biblia al día, paráfrasis de la Biblia. Biblia versión Nácar, Colunga. Biblia versión latinoamericana. Nueva versión internacional, NBI. Biblia versión ecuménica. Biblia versión Torres de Amá. Biblia versión de las Américas. Un diccionario bíblico, por lo menos, para buscar una palabra si no lo tenemos. Muchas veces se puede descargar de internet. Diccionario bíblico, concordancias bíblicas. Tener por lo menos un atlas bíblicos para poder estudiar al menos la parte geográfica donde ocurrieron aquellos hechos. Una gramática biblia, gramáticas de hebreo y griego. Un diccionario teológico. Estos son herramientas que nos ayudan a nosotros. Y aparte de eso, si hay la posibilidad de poder tener libros de consulta sobre arqueología bíblica, etnografía bíblica, historia bíblica, cultura bíblica, sociología bíblica, etc. Y tú dirás, pastor, todo eso, pues para poder tener un completo entendimiento de lo que es la palabra de Dios. Entonces tú te preguntarás o nos preguntaremos, nos haremos unas 3 preguntas, 4 preguntas. ¿Qué clase de entendimiento puede adquirir las personas que no han nacido de nuevo y estudian la Biblia? ¿Cuál es la cualidad más importante para poder interpretar la palabra de Dios? ¿Cuál es el mayor peligro de confiar en las herramientas de trabajo hermenéutico sin la presencia del Espíritu Santo? ¿Y qué pasos prácticos debe dar para adquirir libros que ayuden en el trabajo de la hermenéutica? Estas son cualidades que es nuestro tema de hoy. Cualidades necesarias para interpretar la palabra de Dios. Pero quiero hablarte también algo muy importante acerca de la iluminación del Espíritu Santo. La iluminación del Espíritu Santo es la poderosa obra del Espíritu de Dios por medio del cual él es discípulo, tú y yo, recibimos por gracia la capacidad de entender la palabra. Esta iluminación es el abrir el entendimiento a la realidad de la palabra de Dios. Salmo 119, 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. La iluminación del Espíritu Santo es una necesidad para todo hombre. Segunda de Corintios, vamos a mirar Segunda de Corintios 4, del 4 al 6. Segunda de Corintios del 4 al 6. Segunda de Corintios.
Segunda de Corintios 4, del 4 al 6. Vamos a leer desde el 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, lo que está entre los que se pierden, pues como ellos no creen, el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Jesucristo como Señor y nos declaramos siervos de ustedes por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas surgiera la luz, es quien brilló a nuestros corazones para que se revele el conocimiento de la gloria del rostro de Jesucristo en nosotros. ¡Wow! La iluminación del Espíritu Santo es una necesidad para todo hombre. Primera de Corintios 2:1 y Efesios 1:17 también nos pueden referir lo mismo. Dios ha provisto de que esta realidad se dé por medio del Espíritu Santo. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os, escuche bien, enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo los he dicho. Sin embargo, la iluminación es un proceso, no es un proceso automático. Se da por medio del estudio diligente de la palabra de Dios. Y está escrito en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es imposible recibir revelación sin el estudio perseverante de la palabra. Entonces, ¿cuál es el prerequisito? Antes del requisito, para recibir la revelación del Espíritu Santo por medio del estudio de la palabra de Dios. Ahí está la respuesta en la misma palabra. Juan 7:17. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. Es difícil recibir revelación e iluminación si el discípulo está en abierta desobediencia a la voluntad revelada de la palabra. Si hay desobediencia, no hay revelación. Hay simplemente una opinión, simplemente una mala eisegesis, una mala interpretación si hay desobediencia. Es necesario hacer una clara distinción entre dos conceptos diferentes. Iluminación no es inspiración. La iluminación no es inspiración. La inspiración es el proceso por medio del cual la palabra de Dios no tiene errores en ninguna naturaleza. Es una acción única, irrepetible y concluyente. La iluminación es la obra del Espíritu Santo que se da en la medida en que el discípulo estudia con diligencia la palabra de Dios. La iluminación es de carácter universal, es decir, todo creyente puede disfrutar de esta obra, es creciente. En la medida que el discípulo estudia y obedece la palabra, en esta medida es iluminado por medio del Ruach HaKodesh. ¿Y cuáles son esos principios? Hay 10 principios básicos. Primero, la interpretación de la Biblia es una tarea espiritual, ya que la Biblia no es un libro cualquiera, sino la palabra de Dios escrita, aunque hay que usar la mente, la inteligencia para interpretarla bien.
No se trata de un ejercicio meramente intelectual, sino también de una tarea espiritual. Conviene una actitud de reverencia, de humildad y de fe. Y conviene orar antes, durante y después del trabajo de interpretar la Biblia. Segundo, hay que empezar a buscar el sentido más natural. Normalmente la Biblia significa lo que parece significar. No hay que buscar otro significado distinto del significado más natural, a no ser que exista alguna razón de peso para hacerlo. Algunas de las excepciones de la Biblia son cuando lo que parece significar contradice el resto de la Biblia, cuando lo que parece significar no tiene ningún sentido, cuando el lenguaje no es literal sino metafórico, pero hay que empezar a buscar el sentido más natural de cada texto o pasaje. Cada parte de la Biblia debe ser interpretada a la luz de toda la Biblia. Aunque los 76 libros se componen la Biblia, fueron escritos por unas 40 personas diferentes en diferentes lugares a lo largo del milenio más o menos milenio y medio entre Moisés y el apóstol Juan. En otro sentido, hay un solo autor divino de toda la Biblia. Por eso, sin negar las características propias de cada autor humano, hay en la Biblia una coherencia interna que refleja la coherencia de Dios mismo. En la Biblia hay paradojas y aparentes cosas diferentes, pero no puede haber contradicciones en el sentido de afirmaciones o enseñanzas totalmente incompatibles entre sí. Porque si lo hubiera, serían contradicciones dentro del ser de Dios. A la hora de interpretar cualquier parte de la Biblia, tenemos que tener en cuenta la Biblia como un todo. Cuarto, hay que interpretar cada texto de su contexto histórico. Cada parte o cada libro fue escrito por autor humano en particular, o por más de uno, como en el caso de Salmos y Proverbios, en un lugar en particular, en un momento de la historia en particular, con un propósito particular. Por lo tanto, sería irresponsable pretender interpretar un pasaje bíblico sin tener en cuenta esos factores. Por eso tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Quién escribió esto? ¿Cuándo lo escribió? ¿Para quién lo escribió? ¿En qué circunstancia lo escribió? ¿Con qué intenciones o propósito lo escribió? ¿Cómo lo entenderían aquellos primeros oyentes o lectores? Quinto, hay que interpretar cada texto dentro de su contexto literario, parecido al anterior. Hay que interpretarlo dentro de su contexto histórico y ahora dentro de su contexto literario. Si conoces el ordenador de Google Earth y sabes cómo funciona, sabrás que de ver el planeta en su totalidad, te puedes ir acercando a un continente en tu país, en tu ciudad, en tu barrio, tu calle y hasta tu casa. ¿Me va a entender? Ahora, imagínese que lo hiciera al revés, que empezáramos fijándome primero en la casa, luego en la calle, luego en el barrio, luego en la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Pues eso sería como analizar un texto bíblico en su contexto literario. No sé si me da a entender. Por ejemplo, si esto fuese Juan 3:16, empezaría fijándote en el contexto inmediato, Juan 3:16 hasta el 21. Luego te alejarías un poquito y miraría a Juan 3:16. Con un versículo clave es la sección de 3 Juan del 1 al 21. Luego te fijarías en el capítulo entero después de esta sección del Evangelio, según Juan 2:12, Juan 4:54, y así sucesivamente. ¿Ves la diferencia entre el contexto histórico y el contexto literario? Es importante tener en cuenta ambos contextos. Sexto, hay que tener en cuenta el tipo de lenguaje de cada texto. En la Biblia hay diferentes tipos de lenguaje. Por ejemplo, hay un lenguaje narrativo, hay un lenguaje metafórico,
hay un lenguaje poético, hay un lenguaje profético y hay un lenguaje apocalíptico. Y hay todo tipo de figuras del lenguaje. Símiles, comparaciones, explícita. No es a mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. Jeremías 29:23. Metáforas, comparaciones implícitas. La lámpara es a mis pies tu palabra. Salmo 119:105. Parábolas, metáforas con extensas. Un buen samaritano, alegorías, metáforas más extendidas y más complejas. El sembrador, las 4 tierras, etcétera. Son algunos ejemplos de los diferentes tipos de lenguaje que se encuentran en la Biblia y hay que reconocerlos para interpretarlos correctamente. Séptimo, hay que tener en cuenta palabras de conexión. Me refiero a estas palabras, muchas veces pequeñas y aparentemente sin mucha importancia, que hacen de puente entre dos frases, versículos, párrafos, secciones, etcétera. Con respecto a las palabras de conexión, existen dos peligros opuestos. Primero, darles más importancia de las que tienen. Y segundo, pasar por alto la importancia que pueden tener. Entre las muchas palabras de conexión que encontramos en la Biblia están las siguientes. ¿Por qué? Por lo tanto, entonces, sí, pues, etcétera. En no pocas ocasiones, estas palabras son parte de la clave para la correcta interpretación del texto. Octavo, hay que interpretar los textos menos claros a la luz de los más claros. Te lo explico de esta manera. No toda la Biblia es igualmente clara al intérprete. Es verdad que la Biblia es clara en sí misma, pero no siempre nos resulta tan clara a nosotros, porque nuestras mentes están afectadas por las consecuencias de la caída, por la distancia histórica, geográfica, cultural entre el texto y nosotros. El apóstol Pedro habló de las cosas difíciles de entender en los escritos de Pedro, de Pablo, segunda de Pablo 3:15 y 16. Gracias, Pedro, gracias. Pues debemos interpretar los textos más difíciles a la luz de otros más fáciles de entender y no al revés. Un ejemplo sería Mateo 16:18. Otros textos que arrojan luz sobre este texto muy discutido son Primera de Corintios 3:11, Efesios 2:2, Hebreos 6:1-2, Primera de Pedro 2 del 4 a 8. Estos textos aclaran el tema sobre qué fundamento edifica la iglesia. Noveno, hay que tener en cuenta la versión original de cada texto. La Biblia que usamos son traducciones de las lenguas originales y a veces son traducciones de otras traducciones. Hay muchas versiones de la Biblia que son muy fiables, pero creemos en la inspiración de los documentos originales. Y hay bastantes ocasiones cuando el original nos puede ayudar a interpretar la Biblia correctamente. Pero hay dos problemas. Primero, no tenemos acceso a los originales. Segundo, hay pocos expertos en las lenguas originales. Pero por parte positiva, existen versiones de la Biblia muy fieles a los originales. Y existen tantos manuscritos de la Biblia, miles, que podemos tener mucha confianza en las buenas Biblias que usamos. Existen cada vez más ayudas, comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, Biblias interlineales, etcétera, que nos pueden más acercar al texto original. Y décimo, hay que tener en cuenta la dimensión cristológica. A pesar de la característica concreta de cada libro, hay un solo mensaje principal a lo largo de toda la Biblia: Cristo, el Evangelio, la salvación.
El Antiguo Testamento apunta hacia el Cristo que va a venir y el Nuevo Testamento apunta hacia el Cristo que ya vino. Hay que tener en cuenta esta dimensión cristológica a la hora de interpretar cualquier parte de la Biblia. Hay que evitar dos peligros. Primero, el peligro de no ver a Cristo donde está y el peligro de que ver a Cristo donde quizás no esté. ¿Cómo podemos evitar esos dos peligros? Aplicar los demás principios de interpretación. Ver cómo los escritores del Nuevo Testamento interpretan el Antiguo Testamento. Evitar alegorización gratuita, la que no tenga ninguna base sólida. Buscar paralelos verbales claros entre los textos bíblicos y el Señor Jesucristo. Y distinguir entre la intención del autor, el significado para los lectores originales y una posible dimensión cristológica. Hay mucho paralelismo entre José y Cristo. Para que sea pura coincidencia, Pablo da una interpretación cristológica de una serie de acontecimientos del tiempo de Moisés y los israelitas. Pero no hay pruebas claras que el cordón de grana de Rahab se refiere a la sangre de Cristo. Y el libro de Cantar de los Cantares parece referirse, en primer lugar, entre el amor de una mujer y un hombre. Esto no es más que una breve introducción al tema, pero creo que estos principios nos ayudarán a usar bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Dios me lo bendiga.